Me mandaron este problema, ¿sí? Y lo voy a resolver, ¿sí? Eso es un problema de primer orden. Sí, bueno, comenzamos. Ese es un sistema de primer orden a donde tenemos, vean por favor, una fuente de 2 mA con una resistencia en paralelo de 15 ohms, ¿sí? Una fuente de voltaje, ¿sí? Esto es positivo y esto es negativo, ¿sí? Y tenemos una resistencia de 10K y un capacitor de 0.22 micro. Nos piden encontrar el voltaje en el tiempo, ¿sí? Bien, en primer lugar, esto se cierra en t igual a 0, por lo tanto, lo primero que tenemos que ver es un circuito de primer orden RC con función forzante. Por lo tanto, el voltaje en el tiempo en el capacitor va a ser igual a un voltaje forzado más un voltaje natural en el tiempo, a donde el voltaje natural va a ser igual a E a la menos T entre tau, donde tau es igual a R equivalente, ¿se ve? Sí, todavía por C. ¿Sí? Está claro. Entonces, cuando cerramos el interruptor, nos va a quedar, si esto lo cerramos, ¿se ve? Todavía sí, por favor. ¿Sí? Cuando cerramos el interruptor, lo que vamos a tener es lo siguiente. Vean, por favor. Vamos a tener esta fuente de corriente en paralelo con esta resistencia, pasa a ser 2 por 15, 30 volts. Pasa a ser una fuente de voltaje de 30 volts con una resistencia en serie de 15. ¿Sí? 15K y más o menos 30 volts. ¿Sí? Por lo tanto, 30 volts en serie con la de 5, esto pasa a ser una resistencia de 35 volts, una fuente de voltaje de 35 volts, y esta se reducen porque están en serie y pasa a ser una resistencia de 25K. Así de sencillo, pasa a ser una resistencia de 25K. Por lo tanto, resistencia equivalente a 25K por 0.2 microfarad. ¿Cuánto me da eso, por favor? ¿Cuánto me da tau? 25K por 0.22 micro. ¿Cuánto me da? Alguien que lo haga, por favor. 5.5. Sí, gracias. 5.5 segundos. Por lo tanto, si es 5.5 micro, no. ¿Micro o segundo? 5.5 micro. Ah, micro. Vamos. Mili. Ah. 0.5. Ah, 5.5 mili. 0.0055. Por lo tanto, el inverso de eso, ¿cuánto es, por favor? El inverso de esto es, vamos a tener que V sub N es de la forma A, E a la menos, ¿cuánto es el inverso? Por favor. 181. 181.82 T. ¿Sí? Está claro. Por lo tanto, ¿cuánto vale el voltaje forzado? ¿Cuánto va a valer el voltaje forzado? ¿Cuánto vale cuando este capacitor esté en el infinito y se haya cargado? Exactamente. Por lo tanto, ¿sí? A también, si lo quieren ver de esta forma, V de T es igual a 35
más A e a la menos 181.82t. Por lo tanto, para tiempo igual a 0, esto vale 0, es igual a 35 más A. A es igual a menos 35. ¿Sí? Por lo tanto, la respuesta completa es la respuesta completa es igual a V de t es igual a 35 menos 35 e a la menos 181.82 t, que volts. ¿Sí? Si no le colocan el volts después de haber la unidad, si después de haber hecho todo ese problema tienen 0. ¿Sí? Está claro. ¿Hay alguna pregunta de este ejercicio? Qué feos. ¿Hay alguna pregunta? Todo claro, perfecto. Entendido. Muy bien. Veamos. Me mandaron otro problema. Ese tipo de problemas bien, veamos. Me mandaron un problema adicional. ¿Sí? Ya lo veo, ya lo veo. Vean. Estamos viendo aquí. Bien. ¿Qué sucede con este tipo de problemas? Este tipo de problemas no me gusta resolverlos. No me gusta que los resuelvan en la clase en sistemas eléctricos lineales 1, sino que hasta la 2. ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí es tenemos que plantear las ecuaciones de integrales diferenciales y resolverlas. ¿Sí? Tenemos dos capacitores que no están ni en serie ni en paralelo, no se pueden ¿ya? Y la resistencia equivalente es la combinación de esta con esta fuente. ¿Sí? La resistencia que ve la fuente. Por lo tanto, ese tipo de problemas no lo resuelvan si no se puede, no se resuelven ahorita, pues está claro, sí se pueden resolver con las herramientas que tienen, pero es mucho más complicado. Prefiero hacerlas y tratarlas con Laplace, ¿sí? O Fourier, porque esto es mucho más rápido hacerlo, con Laplace y Fourier. ¿Sí? No. Vendrán también circuitos de primer orden. Sí. Este es un circuito de segundo orden. Además, esto te va a dar un sistema de segundo orden. ¿Sí? Tener dos capacitores, si tener dos capacitores, dos inductores, tener dos frecuencias. Eso es un sistema de segundo orden. Estos son un circuito de primer orden. Entonces, claro que vienen circuitos de primer orden y de segundo orden. ¿Sí? Lo que estoy diciendo es que tengan que tener resistencia equivalente y fuentes. Vamos a ver. Me mandaron otro mucho tiempo después de que se hicieron todas las conexiones.
Madre. No. Bien. ¿Sí? Vamos a ver. Nos piden encontrar el voltaje entre estos terminales si ha estado conectado durante mucho tiempo. La persona que mandó este problema, por favor estudie. Porque la única forma para resolver esto es muy sencillo. ¿Por qué? Vamos a ver. ¿Quién me dice cómo resolvemos este problema? Dice que ha estado conectado durante mucho tiempo y nos piden encontrar el voltaje entre estos terminales si se coloca un capacitor y si se coloca un inductor. ¿Cuál es el supuesto para poder resolver esto? ¿Cómo resolvemos este problema? Los capacitores son circuitos abiertos y... Exactamente. Y el inductor cortocircuito. Simple. Así de sencillo. Por lo tanto, esto es un corto, esto es un circuito, esto es un corto y solamente se resuelve por mallas o por nodos, por lo como quieran resolver, encuentran B sub X. Así de sencillo. Exactamente. ¿Sí? Si aquí hay un capacitor o si aquí hay un inductor. Ese es el problema. Entonces, si es un circuito abierto aquí o es un cortocircuito. Exactamente. Es muy, muy sencillo. ¿Otro problema? Mandaron con amplificador operacional. Amplificadores operacionales no vienen ni para sistemas de primer orden ni para sistemas de segundo orden. ¿Algún otro problema? ¿Sí? El problema de esto dice acá que se coloca un capacitor o un inductor, ni siquiera te dan el valor. Y es por eso, no importa qué valor tenga. ¿Sí? No importa el valor que tenga el capacitor o el inductor. O se vuelve un circuito abierto o se vuelve un cortocircuito. Se quita esta rama o no, esta desaparece porque es un circuito abierto. Esto se vuelve un corto por la combinación que tenés. ¿Sí? Así de sencillo. ¿Sí? ¿Algún problema adicional? ¿Algún problema más que quieran que resuelva? Ah, sí, yo sé. De noche sí. De noche es complicado. Tienes toda razón. Pero lo importante, no estoy puteando a nadie, por favor. ¿Ya? No estoy ofendiendo a nadie, no al contrario. Lo que estoy diciendo es conceptos. Antes de resolverlo terriblemente y de buscar... Sí,
Antes de buscar, entonces dame solo un chance, antes de buscar la parte complicada de hacerlo, busquen la parte fácil de hacerlo. ¿Está claro? A eso me estoy refiriendo siempre. Y dos conceptos, por favor. ¿Sí? No se vayan por la parte difícil. ¿Alguien más? ¿Algún problema? Ah, sí, perdón, ya mandaron uno. Sí, disculpen. ¿Qué es esto? Sí, pero esto es sencillo. Vamos a ver, vean. Nos mandaron esto. Dice que la descripción de un circuito de RLC es a través de esto. Punto 5, la segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo, más 4, la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo, más 1 entre punto 2, esto es más 5, y es igual a 0. Tenemos que la corriente en el tiempo 0 más es igual a 1 amper, y la derivada de la corriente con respecto al tiempo en tiempo igual a 0 es igual a 0. ¿Sí? Esas son las que te están diciendo. Bien, por favor. Uy, me mandaron otro también. ¿Sí? Ya veo el otro. Vale. Sí, chivo. Vean, por favor, ya resuelve los otros dos. ¿Qué es esto? Vamos a ver. Esto va a ser igual a tener, ¿sí?, la segunda derivada de la corriente con respecto al tiempo más 8, la primera derivada de la corriente con respecto al tiempo más 10 es igual a 0. Si nosotros suponemos y nos basamos en nos vamos a cómo lo resolvimos, ¿sí?, nosotros vamos a decir que la corriente con respecto al tiempo es de la forma AE a la ST, ¿sí? Por lo tanto, vamos a tener que esto es A S cuadrado E a la ST más 8 S A E a la ST más 10 A, perdón, se me acaba esto, me voy a poner, ¿sí? Esto será, por lo tanto, la ecuación diferencial será A S cuadrado E a la ST más 8 A S E a la ST más 10 A E a la ST es igual a 0. Por lo tanto, vamos a tener que sacamos factor común A E a la ST, entonces nos va a quedar esto como S cuadrado más 8S más 10. Esto es igual a 0. Simple. Y entonces aquí ya solo encontramos las raíces S1 y S2. Simple. ¿Sí? ¿Cuánto me dan las raíces, por favor? De esto. ¿Cuánto me dan las raíces de esa ecuación? ¿Cuánto me daría S1 y S2? ¿Cuánto me dan estas dos raíces, por favor? A resolver esta ecuación de segundo orden. Menos 1.55 y menos 6.45, ¿no? Me parecía que era 6 menos 6.45, ¿sí? Menos 6.45. Por lo tanto, eso es un sistema RLC de segundo orden sobreamortiguado.
Y entonces, ahora ya tenemos, por lo tanto, vámonos por arriba, ya tenemos cuál es la forma de la señal. Al tener que la ecuación diferencial está igualada a cero, estamos diciendo que la función constante es cero, que la respuesta en el infinito es cero. ¿Está claro? No tenemos una respuesta forzada, solo vamos a tener una respuesta natural igualada a 2. ¿No es a cero? Perdón. Estoy ciego, perdón. Chivo. Esto es igual a 2. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, vamos a tener que... entonces ahí sí. La respuesta forzada es 2. ¿Sí? Y entonces vamos a tener, por lo tanto, que la corriente en el tiempo va a ser igual a 2 más a 1e a la menos 1.55t a 2. 2, no, esto es 0.5, esto es 4. Más a 2. Vamos. Esto es igual a tener dt es igual a 4. ¿Por qué? Porque estamos dividiendo 2 entre 0.5. Esto es igual a 4 más a e a la menos 1.55t más a 2e a la menos 6.45t. ¿Está claro? Por lo tanto, condiciones iniciales, 1. Vamos a hacer que para tiempo igual a 0, esto vale 1, es igual a 4 más A1 más A2. Por lo tanto, A1 más A2 es igual a menos 3, nuestra primera condición inicial, primera ecuación, y la segunda ecuación, la que va a ser igual. La derivada con respecto al tiempo va a ser 0, derivamos esto, el 4 se nos va y nos va a quedar que esto es 0 es igual a menos 1.55 a 1 menos 6.45 a 2. Y esta es nuestra segunda ecuación. ¿Cuánto me da A1 y cuánto me da A sub 2? ¿Sí? ¿Cuánto me da A1 y cuánto me da A sub 2? A1 3.95. Entonces, A1 es igual a menos 3.95 y A sub 2 es igual a 0.95. ¿Sí? Y ya está resuelto. Está claro, por favor. ¿Sí? De esa forma, lo sustituimos aquí y ya tenemos la respuesta.
¿Alguna pregunta? Ojo, por favor corroboren esas respuestas, ¿sí? Les pido que por favor corroboren las respuestas. Bien, siguiente programa. ¿Alguna pregunta? Nada, bien. Siguiente programa. En la solución da otra respuesta. ¿Qué respuesta da? ¿Dónde los sacó S1 y S2? S1 y S2 en la resolución de la ecuación, ¿sí? De esta ecuación. En la resolución de la ecuación S1 y S2, lo saqué de aquí. Veamos, puede ser que, por favor, revisen la ecuación, porque la ecuación característica es S cuadrado más 8S más 10 es igual a 0. ¿Qué raíces me da esto, por favor? ¿Son estas raíces? Porque le mandé lo que da la solución. Sí. Sí. 20. 20. Sí, las raíces están bien, 6.45 y menos 1.55. Las raíces están bien. Permíteme. Voy, solo reviso, por favor. Vamos a ver. ¿Qué estás diciendo? Voy. Sí. Solo que sea que la función forzante sea otra cosa. ¿Sí? Si esto está igual a 2. Sí. No. A1. Sí. Prometo revisarlo, ¿sí? Ese de 20 no sé de dónde sale. Este 20 no sé de dónde sale, ¿sí? Y revisen ustedes, por favor. El 20 no sé de dónde sale. 1.2, 5.5 calles, R entre 4. Sí, prometo revisarlo, sí, prometo, para seguir, para avanzar. ¿Ya? Porque sí, la resolución está bien. Permítame, solo rápido, hagámoslo rápido. ¿No? Estoy seguro, veamos, vean que chido. Si esto es 2 sudete, ¿sí? Entonces, esto sería 0.5 s cuadrado i de s más 4s i de s más 5 i de s 2 entre s. Por lo tanto, esto te quedaría s cuadrado
más 4S más 5, perdón, es 8S más 10 y de S, eso es igual a 2 entre S. Es igual a 4 entre S. Por lo tanto, solo quiero corroborar si estoy equivocado yo o si estoy equivocado el libro, ¿sí? Entonces te va a quedar 4 y de S es igual a 4S, S cuadrado más 8S más 10. ¿Sí? Que es exactamente igual a tener 4 entre S, S más 6.45 y S menos 1.55. Sí. Por Laplace, sí te da eso. Sí está bien. Lo que yo hice está bien. Hola. La respuesta del libro, esa respuesta del libro está incorrecta. ¿Sí? Lo puedo asegurar. Lo hizo, eso asociándolo por Laplace. ¿Sí? Eso asociándolo por Laplace y te da igual. Te va a dar un término 4 y 13, que es el 4 que encontramos, y los dos términos A1 y A2. Si esto lo separan en fracciones parciales, pueden manejar las fracciones parciales, por favor, en su computador, en su calculadora. Dividan esto, 4 entre S más, divídanlo en fracciones parciales y me las dan. ¿Pueden hacer eso, por favor? En sus supercalculadoras. ¿Qué pasó? Leonardo, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Estás trabajando? ¿Y a qué hora será? A las 10. Ah, vaya, es a las 10. Vale. Seguro. ¿Tienen fracciones? Separación en fracciones. Bueno, si no, háganlo, separen esto en fracciones parciales y les va a dar exactamente lo que nos dio ahorita, ¿sí? Entonces, el libro está mal, de eso estoy seguro, ¿sí? Bien. Vamos a ver. Quiero ver qué otro programa me mandaron. Vamos a ver. ¿Qué otro mandaron? Me mandaron Ay. Bien, lo que tenemos aquí es lo siguiente. Para tiempos menores que 0, está en esta posición, luego de 0 hasta t sub 1 está en esta posición y luego pasa en un segundo, pasa a esta otra posición. ¿Sí? Siendo esto 15 ohms y vean qué chido. Entonces, vamos a ver. Para tiempos
menores que 0 está en la posición 1. Para tiempos de 0, luego pues la posición 0 pasa acá, ¿sí? Y en un segundo pasa para la posición 3, ¿sí? Entonces, para tiempos menores que 0, ¿cuánto vale el voltaje en el inductor y la corriente en el inductor? 0. Para tiempos de 0 a 1, para tiempos mayores que 0 y menores que 1. Para tiempos mayores que 0 y menores que 1. ¿Qué vamos a tener? Vamos a tener la Tierra, el positivo va a Tierra. Esa es Tierra y esa es Tierra. Tendríamos, por lo tanto, una fuente de voltaje de más o menos 25 volts. Tenemos una resistencia de 30 ohms, una resistencia de 50 ohms, ¿sí? Y un inductor de 5 henries. ¿Está claro? Uy, perdón. ¿Está claro? Bien. Por lo tanto, encontremos la corriente en el inductor, ¿sí? La corriente en el inductor y su L va a tener una corriente en el inductor en el tiempo, va a tener una corriente forzada más una corriente natural. Corriente forzada más una corriente natural. La corriente forzada, ¿cuánto va a ser? ¿Cuánto es la corriente forzada? En el infinito, esto se convierte en un cortocircuito, por lo tanto, ¿cuánto vale la corriente forzada? Menos 0.5. Perfecto. La corriente forzada es igual a menos 0.5 amperes. Exacto. La corriente natural, ¿a qué va a ser corriente natural en el tiempo? Es de la forma, es un sistema de primordial a e a la menos t entre tau. Tau. Tau, ¿cuánto vale? Tau es igual a L entre R equivalente. ¿Cuánto vale L? 5. ¿Cuánto vale la resistencia equivalente? La resistencia equivalente, ¿cuánto vale? ¿Cuál es la resistencia que ve el inductor? No, 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 Miguel Ángel. ¿Qué sucede si yo anulo la entrada? La entrada se anula si el voltaje es 0. Es una fuente de voltaje, si anulo la entrada es 0, por lo tanto esto es un corto. La resistencia que ve es 50. Simple. 50. ¿Sí? Por lo tanto, tau es igual a 50. 50 es igual a, tau es igual a 0.1. ¿Sí? La respuesta completa va a ser que... ¡Ay, Dios santo! Gracias. Voy para acá, arriba, ¿sí? Voy para arriba. Y entonces la respuesta completa es igual a tener I de t es igual a la forzada, que es menos 0.5 más a e a la menos 10t. ¿Sí? Por lo tanto, para tiempo igual a 0, a no me daría 0.5. Por lo tanto, I de t es igual a menos 0.5 más 0.5 e a la menos 10t. ¿Sí? En un segundo, ¿qué es lo que ha sucedido? En un segundo, ¿qué es lo que pasó? Ya pasaron 5 constantes de tiempo, por lo tanto, ¿cuánto es la corriente en el inductor? Menos 0.5. Chivo, ¿no? Y entonces, esa es mi condición inicial del siguiente paso.
Ahora pasa para acá. Y ahora tenemos una respuesta. Tendríamos una respuesta nada más natural. ¿Con qué? Con condición inicial igual a menos 0.5 de I sub L. ¿Y cuál es la resistencia que ve la fuente? Que ve el inductor. La resistencia que ve el inductor es 15 paralelo con 30 en serie con 50. Está claro. Entonces, si esa es para tiempos mayores que 1, para tiempos mayores que 1, y de t es de la forma menos 0.5 e a la menos t entre tau. Tau es igual a tener 5 entre L entre R. R es igual a 15 paralelo con 30 en serio con 50. ¿Cuánto me da? Multiplicación 60. 60. Y esto es igual a, sería por lo tanto, menos 0.5 e a la menos t menos 1 entre 12. Por 12, perdón, por 12. Por 12. 12 t menos 1 ampere. ¿Sí? Está claro, por favor. ¿Hay alguna pregunta hasta acá? ¿Qué voltaje? ¿Qué voltaje? ¿Qué voltaje? Solo calculamos, estamos encontrando corrientes. Sí, solamente calculamos la corriente en el tiempo transcurrido. Sí, 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 claro. Porque esto es A y para evaluar para tiempo igual a cero, A es igual al tiempo cero. ¿Sí? Así de simple. Por eso le puse un solo. ¿Sí? ¿Por qué en el segundo caso, inductor de resistencia? ¿Sí? Porque tenemos que la entrada está en paralelo con la resistencia. Y si la entrada la hacemos cero, si el voltaje lo hacemos cero, estamos cortocircuitando esta resistencia. Conceptos. A esta altura es conceptos. ¿Sí? ¿Está claro? Ya, perfecto. Bien. Permítame 2 minutos, por favor.
Hola, buenas. Perdón que me levantara. ¿Sí? Perdón que me levantara. ¿Están ahí? Sí, bien. Voy a hacer el que mandaron. El último que mandaron es el siguiente. Nos piden encontrar V sub 0 de T, ¿sí? Más o menos. Si esto es igual a 0, y si I sub 0 es igual a 6 amperes. Bien, para no confundirse, por favor, acá, esto es 1. Entonces, lo que hacemos, esto es un cortocircuito, realmente, y vamos a tener, si encontramos que esto es I de, si vamos a encontrar I de T, ¿sí? Si esto es I de T, vamos a tener que el voltaje de la salida en el tiempo va a ser igual a menos 1 por I de T, ¿sí? Es el voltaje que cae en los terminales de estos bases, terminales de la resistencia, es el voltaje de la salida. Por lo tanto, vamos a ver, nos piden 6 igual a 6, por lo tanto, vamos a tener que I de T es de la forma A E a la menos T entre tau. Obviamente, si es la condición inicial, esto va a ser la condición inicial, entonces 6 E a la menos T entre tau, donde tau es igual a que L entre R, donde L es igual a 1/4 entre R, que es la resistencia que ve la fuente, ¿cuánto es? Aquí no se confundan, aquí nada más estamos diciendo los puntos de medición, por lo tanto, R, las resistencias están en serie. Esto va a ser igual a 4, ¿sí? La resistencia equivalente es 4, por lo tanto, tau, si no me equivoco, es igual a 1 entre 16. Por lo tanto, el voltaje en el tiempo, o la corriente en el tiempo, si quieren más rápido, es 6 E a la menos 16 T amperes. ¿Sí? Por lo tanto, el voltaje en el tiempo es igual a 6 E a la menos 16 T volts. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Hay alguna pregunta, por favor? ¿Algún problema adicional? No. Porque si hacemos para tiempo igual a 0, esto te daría 6 y por lo tanto A es igual a 6.